cargo del curso? Creo que nadie, ¿no? ¿Quién? Por favor, alguien que grabe, por favor, esta clase. Vamos primeramente a... ¿Podría salir, señorita, un ratito? ¿Podría Yo salir puedo para yo grabar. poder? Ya. Señorita Mazabanda. Bien, voy a reclamar el rol de ser anfitrión, ¿no? Permítame un ratito. Para que podamos grabar, porque es muy importante, inclusive viene en este momento viene el... A ver, Ruth o Daisy, ¿quién de las dos citas? Daisy, profe. Daisy, ya. Por favor, si nos das grabando la clase. Ya. Y ahorita ya tiene la... Esta reunión está siendo grabada. Bien, entonces este día viernes vamos con el resumen de los 6 capítulos del libro de Charles Hill. Tenemos los capítulos con respecto a la globalización, a riesgos, a cultura, el capítulo de ética, el capítulo de todas las teorías clásicas y contemporáneas del comercio internacional y terminaríamos con política. Adelante, por favor. Ya. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy vamos a hacer un corto resumen de los 6 capítulos ya expuesto por los compañeros. Vamos a empezar con el primer capítulo, que es acerca de la globalización. Cámbiale, Vivi. Ya. Bueno, empezamos con la globalización. Que esto se refiere al cambio más integrada e integrada. Este fenómeno tiene varias facetas, como la globalización de los mercados y la globalización de la producción. La globalización de los mercados consiste en la fusión de mercados nacionales que por tradición eran distintos y estaban separados. La supresión de barreras al comercio entre fronteras facilita las ventas internacionales. Bueno, desde hace tiempo se ha dicho que los gustos y preferencias de los consumidores de diversos países convergen en alguna norma y preferencias de los consumidores. La globalización de la producción, en cambio, sirve para crear un mercado global. Se refiere también a la subcontratación de bienes y servicios en diversos lugares del mundo. Existen 2 factores generales que son la base de la tendencia creciente e impulsa la globalización. El primero es la reducción de las barreras de libre tránsito de bienes, servicios y capital. Y el segundo es el factor del cambio tecnológico, en particular los notables adelantos en los últimos años en torno a las tecnologías de la comunicación, el transporte y el procesamiento de la información. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que el cuidado de la salud era inmune a los efectos de la globalización. Una preocupación que a menudo los opositores a la globalización surgió el derrumbe de las barreras al comercio. Una empresa internacional es toda compañía que se dedica al comercio o a la inversión internacional. Siguiente, Vivi. Cámbiale, Vivi. Bueno, ahora hablemos del capítulo 2, ¿no?, que se refiere a las diferencias en una economía política. El sistema político de un país moldea sus sistemas económicos y legales. Es por eso que debemos entender la naturaleza de los sistemas políticos antes de analizar de los otros 2. Por sistema político entendemos el sistema de gobierno de una nación. Los sistemas políticos se evalúan en 2 dimensiones. La primera, que es la medida que destacan el colectivismo o el individualismo. Bueno, ¿de qué se trata el colectivismo? Es un sistema político que de la primicia a las metas colectivas antes de ellas. Bueno, en el otro extremo de colectivismo encontramos el individualismo, que se remite a la filosofía
de que el individuo debe tener libertad para la búsqueda de sus intereses económicos y políticos. Bueno, ahora vamos con las diferencias en el desarrollo económico. Hay grandes diferencias de desarrollo económico entre los países. Uno de los indicadores comunes del desarrollo económico de un país es el ingreso nacional bruto, conocidas con las siglas INB por habitante. En cambio, también está la paridad del poder adquisitivo, que se conoce con las siglas PPA, que permite una comparación más directa de la calidad de vida en varios países e innovación de términos amplios, para que además de los productos nuevos también se incluya nuevos procesos, nuevas organizaciones, nuevos métodos de gestión y nuevas estrategias. También en este capítulo se habla de los emprendedores, donde comercializan productos y procesos innovadores, y la actividad empresarial que transmite mucho dinamismo a la economía. Los riesgos de hacer negocios de un país son mayores si éste sufre inestabilidad política. Este está sujeto a una mala administración financiera y carece de un sistema legal. Siguiente, Vivi. Bueno, en cambio, en el capítulo 3 se vio acerca de la cultura. Empezamos con la cultura, que abarca el sistema de valores donde se cuentan entre los elementos constitutivos de una cultura. ¿Qué son los valores? Son la base firme de una cultura, dan el contexto en el que se establecen y justifican las normas de una sociedad. Las normas son las reglas sociales que rigen las relaciones de las personas. En cambio, se dividen en dos tipos y costumbres. Definimos a una sociedad como un grupo de personas que comparten un conjunto de valores y personas unidas por una cultura común. La conciencia de la clase, en cambio, es una condición en clase. Empezamos con el primero, que es el cristianismo, que fue la religión que más se practicaba en el mundo. Más o menos un 20% de los habitantes del planeta se considera cristiano. La vasta mayoría de ellos viven en continentes europeos y americanos, aunque sus cifras aumentan con rapidez en África. El Islam. El Islam hunde sus raíces en el judaísmo y el cristianismo. Para el islamismo, Cristo es uno de los profetas de Dios. Ya. El hinduismo, que cuenta con cerca de 750 millones de fieles. En cambio, el budismo se fundó en India en el siglo VI antes de Cristo por Siddhartha, príncipe de Hindú, que renunció a sus riquezas para una vida de perfección espiritual. Ya. En cambio, el confucianismo fue fundado en el siglo V a.C. por Confucio, durante más de 2000 años, hasta la Revolución Comunista. El confucianismo fue el sistema ético oficial de China. Ahora, en cambio, hablaremos del lenguaje. El lenguaje de una sociedad dirige la atención de sus miembros hacia ciertas características del mundo y no a otras. En cambio, ¿qué es el lenguaje táctil? Esto se refiere a la comunicación no verbal. Todos nos comunicamos con los demás mediante signos no verbales. Cultura en el trabajo. ¿A qué se refiere esto? El efecto de la cultura de una sociedad en los valores del centro del trabajo es considerado importante para una empresa internacional con operaciones en varios países. Bueno, en este capítulo, en forma simple, el sistema de valores y normas de un país influyen en los costos de hacer negocios en este. Siguiente video. Ya. En el capítulo 4
Se a la ética en los negocios internacionales. El término ética se refiere a principios aceptados sobre lo correcto o incorrecto que rigen en el comportamiento de una persona. Los problemas y dilemas éticos de las empresas internacionales surgen en los sistemas políticos, leyes, desarrollo económico y cultura de los países. Los problemas éticos más comunes de los negocios internacionales son las prácticas de empleo, derechos humanos, regulaciones ambientales, corrupción y la obligación moral de las corporaciones multinacionales. Los dilemas éticos son situaciones en las que ninguna opción parece totalmente aceptable desde un punto de vista ético. Los filósofos morales afirman que ciertos enfoques de la ética empresarial, como la doctrina moral, está dividida en tres, como el relativismo cultural, el moralista virtuoso y el inmoralista inocente. Las causas de un comportamiento antiético en los administradores pueden ser por varias razones, como los principios éticos deficientes, ética personal, proceso de toma de decisiones, cultura organizacional y metas de desempeño poco realistas. Siguiente vídeo. En el capítulo 5 se refiere a teorías del comercio internacional. En este capítulo se revisó varias teorías que explican los beneficios que para un país genera el comercio internacional, explicando así el esquema del comercio internacional que se observa en la economía del mundo, señalando puntos importantes como la teoría de la ventaja absoluta, que los países difieren por su capacidad de producir bienes con eficiencia. Esta teoría indica que un país debe producir bienes de categoría en las que una ventaja absoluta e importar los de las categorías a otros países que tienen ventaja. La teoría de la ventaja comparativa indica que un país debe especializarse en producir bienes que elabora con mayor eficiencia y comprar a otros países los bienes que producen con menor eficiencia. Esto significa que al comprar en el extranjero mercancías podría producir mayor eficiencia. En la teoría del comercio y política gubernamental, el comercio internacional es beneficioso para un país, ya que el mercantilismo defiende a la intervención del gobierno para promover las exportaciones y limitar las importaciones, dividiéndose así en cuatro categorías que son la teoría de Hessel-Holling, paradoja Leontief, teoría ciclo de vida del producto y la nueva teoría del comercio. Estas teorías del comercio internacional son importantes para las empresas, sobre todo porque les ayuda a decidir dónde establecer sus distintas actividades. La teoría de Potter de la ventaja competitiva nacional afirma que 4 atributos de un país influyen en el esquema del comercio, y las que son dotación de factores, condición de la demanda interna, sectores afines y de apoyo, estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Ok, Luis, me gustaría, antes que pases esto, regrese, por favor. Regrese, listo. Antes de que pase, aquí dice teorías del comercio, políticas gubernamentales. Las teorías, cuando decimos políticas gubernamentales, hablamos no de libre comercio, sino de políticas intervencionistas a través del gobierno. Eso es el mercantilismo. Eso es el mercantilismo. Muy bien. Pero esto es antes. Este es siglo XVII, XVI, XVII hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Siglo XIX es ventaja absoluta, siglo XVIII ventaja absoluta, siglo XIX ventaja comparativa. Y estas están en función del libre comercio en oposición a los mercantilistas. Ventaja absoluta y ventaja comparativa en oposición a las políticas mercantilistas o gubernamentales, que dice aquí, políticas gubernamentales. Estas nacen del libre comercio. Seguirá la teoría de Heckscher-Holling en esa misma línea, ampliando más bien la teoría de la ventaja comparativa, Heckscher y Holling. La paradoja de Leontief es una crítica, digamos, al teorema de Heckscher o al modelo de Heckscher y Holling, porque al utilizar este modelo para explicar los flujos de comercio internacional, no coinciden, ¿sí? No dan las respuestas. Por eso se llama la paradoja de Leontief, porque Leontief, este economista ruso-americano, utiliza toda la información de los Estados Unidos y corre en el modelo de Heckscher y Holling
y no predice con este modelo lo que sucede en las estadísticas, en la realidad del comercio en los Estados Unidos. Por eso se llama la paradoja de Leontief. La teoría del ciclo de vida del producto es la década de los años 60. Entonces ahí veo también la gráfica, muy bien, y la nueva teoría del comercio internacional, que tiene como telón de fondo la estructura de mercado de competencia imperfecta. Todos los otros tienen como competencia perfecta, ¿no? Ventaja absoluta, ventaja comparativa, Heschel y Holling. Estos modelos que explican el comercio internacional están basados en un mercado que tiene competencia perfecta. Y la última, el diamante de Porter, que es muy importante. Ya este es década de los años 80, hace unos 40 años, está este aporte del profesor Michael Porter, el diamante de Porter, ¿no? Nos habla en definitiva de la ventaja competitiva al explicar pues estos 4 atributos, ¿sí? Que generan esa ventaja. Bien, adelante entonces con el último capítulo, por favor, porque como está en una sola lámina podría llevarnos a una confusión. Listo, pero estaba bien. Bien. En el capítulo 6 se refiere a políticas económicas del comercio internacional. En los instrumentos políticos se dividen en políticas comerciales, los aranceles, los subsidios, las regulaciones en contra del dumping y la exigencia del contenido local. Tiende a estar en favor del productor y en contra del consumidor, es decir, que los productores se benefician y los consumidores pierden porque tienen que pagar más por las importaciones. Existen 2 tipos de argumentos que apoyan a la intervención del gobierno en el comercio internacional. Son políticos y económicos. En el argumento político más común en favor de la intervención gubernamental es que es necesario proteger fuentes de empleo. Y algunos sostienen que el gobierno debe usar la amenaza de intervenir en la política comercial como herramienta de negociación para abrir mercados, pero si fracasa, el resultado serían barreras comerciales más altas. Las políticas comerciales estratégicas indican que mediante subsidios el gobierno ayuda a las empresas a conseguir las ventajas de actuar primero en sectores globales en los cuales son importantes la economía de escala. En el desarrollo del Sistema Mundial del Comercio, el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, fue un producto de un movimiento que surgió en la posguerra para impulsar así el libre comercio. El GATT consiguió reducir las barreras comerciales, sobre todo los bienes manufacturados, ya que es posible que las empresas tengan más que ganar de las iniciativas del gobierno para así abrir las importaciones y las inversiones extranjeras directas. Gracias. Ok, buen resumen, muy bien. Ya nos ha dado en pocos minutos 6 capítulos, qué bien, gracias. Ok, bueno, espero que todo esto sirva, ¿no? Para la preparación para vuestra prueba, ¿no? La prueba, que será de hoy en 8 la prueba. De hoy en 8 tenemos la prueba, ¿sí? De hoy en 8 días. La prueba y el examen, ¿no? La prueba un ejercicio y el examen, ¿no? Las preguntas de estos 8 capítulos. Los 6 de Heschel y Holling y los 2 de Mankiw. Entonces hay bastante material para estudiar. Bien, a continuación tenemos, Byron, no sé si ya estás listo. Vamos a compartir, ¿no? Con el grupo una herramienta muy importante que los que hacen investigaciones económicas en este campo del comercio internacional, requerimos de datos y de índices para ver si es viable, para poder predecir, esto es importantísimo, predecir, ¿sí? ¿Qué actividades podrían tener éxito? Entonces, esto nos van a comentar ahora los compañeros con esta herramienta, que ya lo vimos, una introducción en una clase anterior, pero hoy lo vamos a ampliar un poco más. Adelante el grupo del señor Caiza, por favor. Yo, profe. Disculpe, profe, ¿puede apagar la cámara de repente el internet? Sí, sí, claro, está bien, pues claro. Gracias, profe. Bueno, compañeras, como había mencionado
el profe. Vamos a hablar sobre una herramienta muy importante que es demasiadamente completa y detallada en base de datos con respecto a todos los países a nivel mundial. Bueno, para acceder a esta plataforma vamos a ingresar primero al navegador. Vamos a insertar Observatorio de Complejidad Económica o en abreviaturas OS. La primera opción que nos da. Ahí vamos a poder, ahí estamos ya en la herramienta. Aquí, para acceder a esta herramienta, tenemos que registrarnos, ya que si no contamos con una cuenta, tenemos que ingresar el correo electrónico, el nombre, la contraseña, debemos confirmar la contraseña. Aquí dice company name, yo he puesto Universidad Técnica de Ambato, me ha accedido. Aquí puse educación y aquí puse el país en donde, obviamente, Ecuador. Bueno, yo como ya tengo una cuenta, voy a ingresar. Listo, ya me ha dado acceso a la plataforma. Estamos esperando que cargue un poco los datos, porque es un sinnúmero de datos que obtiene esta plataforma. Bueno, primeramente voy a explicarles y decirles con qué propósito fue desarrollada esta plataforma. Esta plataforma está diseñada y desarrollada actualmente por Lightwell, que significa rueda de datos. Este programa comenzó como un proyecto de investigación de un grupo de aprendizaje colectivo, en el cual era un grupo antiguo que se llamaba Grupo de Conexión Macro. Este observatorio de complejidad económica es una plataforma en donde nosotros podemos visualizar la distribución de datos que integra, así como también la variedad de datos de fuentes, de distintas fuentes, para poder empoderar a los analistas del sector privado y del sector público y de la academia, que sería nuestro caso. A continuación vamos a ver sobre las investigaciones. Ya. En esta pestaña podemos encontrar información acerca de lo que es la complejidad económica, en la cual nos menciona que la complejidad económica nos puede ayudar a comprender el desarrollo de las economías nacionales, regionales, utilizando datos de alta resolución. Estos métodos nos pueden predecir las actividades económicas de un país, ciudad o región, así como el nivel de ingresos esperados de una economía. Por lo tanto, la complejidad económica estudia la geografía de las actividades, utilizando un enfoque basado en resultados. Además, se utiliza para predecir y explicar la dinámica de las actividades económicas y de los agregados económicos como el ingreso per cápita. También se utiliza para predecir el nivel de ingresos esperados de un país, el crecimiento económico, desigualdad de los ingresos y emisiones de gases del efecto invernadero. La complejidad económica se relaciona con la idea de lo que es la división de trabajo, o más específicamente la división del conocimiento, ya que es la única forma en que las economías pueden ampliar sus conocimientos entre grandes redes de personas. La complejidad económica es utilizada por las organizaciones multilaterales y agencias de desarrollo nacional que están enfocados en el desarrollo económico, por agencias de promoción y de exportaciones de compañías navieras que desean predecir la evolución de los patrones del comercio internacional. Además, son utilizadas por compañías financieras para fijar precios y otros instrumentos debido a la capacidad de la complejidad económica del crecimiento económico a largo plazo. En sí, lo que busca este observatorio de complejidad económico es que es un sitio de visualización de datos y nos permite conocer las exportaciones e importaciones tanto de países de origen como país de destino. Con esta herramienta informática es posible minimizar gran parte de riesgo económico y comerciales de las exportaciones, ya que nos ayuda en la toma de decisiones y en la eficiencia operativa del comercio. También podemos encontrar una información acerca de lo que es la afinidad, en la cual nos dice que la afinidad mide la similitud o la compatibilidad entre una economía y una actividad.
Por lo general, los académicos miden la afinidad entre una ubicación y una actividad económica para predecir la probabilidad de que una región entre o salga de esta actividad en el futuro. Ya, yo les voy a hablar acerca de cómo se calcula la afinidad. Se calcula observando el porcentaje de actividades que se encuentra en una ubicación. Dentro de esto tenemos una simbología que es M sub CP, el cual significa matriz que indica la actividad ubicación. La P es representada como actividad y la C es representada como ubicación. Además, podemos estimar la afinidad de observación ubicada similar entre los lugares de actividades similares. Además, tenemos formas para poder estimar la proximidad, es decir, utilizando indicadores simples como probabilidades condicionales. Además, la afinidad entre la coincidencia observada y las esperadas de un modelo econométrico. Ya, seguidamente tenemos lo que es el índice ¿qué es el índice de complejidad económica? Nos dice que es una medida de complejidad para participar en una economía de un país, es decir, que mide la capacidad de una economía. Además, predice los importantes resultados macroeconómicos, incluido el nivel de ingresos de un país, crecimiento económico, desigualdad de ingresos. Además, las estimaciones de diferentes fuentes de datos, como son datos comerciales, datos de empleos y datos de patentes. También tenemos cómo se calcula técnicamente el índice de complejidad económica. El problema de estimar la complejidad económica es un problema de estimar tanto la complejidad de ubicación, en este caso vienen a ser lo que son regiones y países, como de las actividades presentes entre ellas. Aquí viene lo que es las industrias y productos. Las ecuaciones que nos implican las matrices de complejidad de una economía o de las actividades presentes entre ellas. Las mismas que son autovectores de matrices que conectan países relacionados con el mapa entre ubicaciones o productos relacionados. Además, las ecuaciones indican que las medidas de complejidad son medidas relativas, ya que la complejidad de ubicación o de otras actividades pueden cambiar debido a los cambios en lo que son entradas de las ubicaciones o entradas de las actividades. ¿Cómo se calcula técnicamente el índice de complejidad económica para datos subnacionales? Dado que los datos subnacionales varían en términos de las unidades de observación, en este caso vendrían a ser municipios o provincias, combinamos los índices de complejidad de producto calculados utilizados en los datos comerciales internacionales con matrices de precedencia y ausencia de datos locales. Con las ecuaciones comparamos las participaciones de las actividades, ya sea locales, en este caso lo que son las regiones, con la participación de las actividades en el mundo. Esto se hace con el fin de poder evitar que las regiones más desarrolladas en un país parecen tener una ventaja comparativa en los productos. Por último, tenemos lo que es cómo se relaciona la complejidad económica con el crecimiento económico, la desigualdad y la sostenibilidad. Varios estudios han demostrado la relación que existe entre la complejidad económica y los importantes resultados sociales y macroeconómicos. El primer estudio se centró en la afinidad entre la complejidad económica y el crecimiento económico. En este artículo, además, demostraron que las economías con mayor complejidad económica, que es medida por unidad del PIB per cápita, crecen más rápido, al tener una desviación estándar en la complejidad económica al mismo nivel del PIB per cápita, se determina un aumento de crecimiento anual, es decir, entre el 4% y el 7%. Además, hay que tener en cuenta que un aumento de
desviación estándar es un índice de complejidad económico, el mismo que es un efecto extremadamente grande. Además, las personas que estudian la complejidad económica se centran en la desigualdad de ingresos y en la sostenibilidad ambiental. Listo. Una vez de haber explicado todos estos temas, vamos a explicar todos lo que contiene esta plataforma. Bueno, en una de las pestañas que podemos encontrar aquí, vamos a entrar en perfiles, vamos a ir a productos, en donde vamos a dar una explicación en general de los países. Aquí el sistema nos va a rebotar un producto en general y nos va a dar valores, porcentajes de exportaciones, de importaciones de la participación que ha tenido cada país. Quién ha tenido mayor participación, así como también quién ha tenido menor participación en las exportaciones e importaciones, y basados en un año. Listo. Aquí podemos ver que el sistema nos ha rebotado aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor. Ya, aquí podemos encontrar primero que nada abajo del título estos números que podemos encontrar aquí. Es una nomenclatura de cada uno de los productos, ya que un producto puede llegar a tener diferentes nombres en cada uno de los países, como en el Ecuador se conoce como fresas en Chile, Argentina, o etc. Aquí podemos encontrar también aquí el comercio mundial en el año 2019. Aquí podemos encontrar el ranking, en donde ya les vamos a mencionar un poco más adelante. Acá vamos a encontrar un resumen de las exportaciones, importaciones, de los rankings, pero este es un resumen. Lo que podemos observar aquí es un resumen de todo lo que está acá detalladamente. Esperemos que cree un momento. Aquí podemos encontrar en la parte izquierda, podemos encontrar las exportaciones, los exportadores de aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor. Acá en la parte derecha podemos encontrar las importaciones. Esperemos que se cargue un momento todos los datos. Hasta mientras voy a explicar sobre las importaciones. Aquí podemos ver que la participación de China nos da un 12.4%. Aquí con el cursor señalándole el país nos bota una ventanita en donde nos da los datos detallados. Aquí podemos ver China en el año 2019. El valor de importaciones que han tenido es de 16.5 miles de millones de dólares, con un porcentaje de 12.4% en participación. Aquí, como mencioné anteriormente, podemos encontrar del país con mayor participación al país con menos participación, como podría ser en este caso Austria, en el año 2019, que ha tenido un porcentaje de participación de 0.70%. Aquí no me carga. No me carga la página. Ya, esperemos que ahí sí se nos cargue. Ahí sí se nos cargó. Aquí podemos ver que en ese producto, las exportaciones, una mayor participación ha tenido Francia con el 31.5%, y así sucesivamente va a Alemania, y así hasta llegar al país que ha tenido menos participación con un porcentaje bajo en el año 2019. En este caso, Francia es el origen principal con una mayor participación de exportaciones, y China es el destino principal a donde se importar. Aquí vamos a encontrar las dinámicas de mercado. Bueno, aquí las dinámicas de mercado, igual de la misma manera, encontramos al lado izquierdo las exportaciones y al lado derecho de las importaciones del mismo producto. Aquí podemos encontrar que tenemos un año de inicio y año final, en donde nosotros podemos seleccionar
distintos años del año que nosotros deseamos saber. Ya, aquí podemos encontrar que Francia igual ha tenido una mayor participación, ya que en esta barrita de aquí abajo que podemos observar, encontramos que los que tienen menos participación, que han tenido con números negativos menos participación, así como nos distingue de distintos colores. Por ejemplo, en azul, aquí Estados Unidos ha tenido una participación de menos 75.5, así como también Francia ha tenido una participación de 1.54 miles de millones de dólares. Ya, igual de la misma manera nos da, al seleccionar el país, podemos ver que nos da una ventana en donde nos da detalladamente los datos. Acá en importaciones, de la misma manera, el que está con color azul ha sido el que ha tenido menos, con color un azul profundo, es el que ha tenido menos participación en importaciones. Así como aquí en el color amarillo podemos observar que tiene Portugal, con una alta participación con números positivos. Aquí, esperemos que se nos cargue. Aquí podemos, la concentración de mercado. Esto es como una línea de tiempo en donde podemos observar nosotros que Francia, en el año 2009, aquí podemos observar que de 0 a 30% ha tenido un crecimiento más, rebasando el 30% en el año 2010 y así sucesivamente, en donde también podemos observar que Francia y Estados Unidos han tenido una mayor participación en los años y han seguido creciendo en el mercado. Bueno, a continuación voy a explicar acerca de los rankings que les había mencionado anteriormente. En esta sección podemos ver todos los países que, acorde a su posición, los rankings, los crecimientos que han tenido, con datos de igual manera. Aquí en esta gráfica de aquí podemos observar todos los países, absolutamente todos, que de 0 para arriba han tenido un ranking más bajo o alto en los últimos años. Por ejemplo, aquí de 0 a superior a 2, podemos ver que Japón está en el primer ranking en el año 2019, con una complejidad económica de 2.27. Así como también podemos ver que aquí se encuentra Corea, que está en un ranking en número puesto 5 en el año 2019. Acá, en cambio, nos vamos con los países y en donde también encontramos nuestro hermoso país, que está en un ranking de 120 en el año 2019. Así como también podemos encontrar los otros países, que es Bolivia, que está en el puesto 126. Y así sucesivamente podemos ir observando de cada uno de los países detalladamente. Bueno, aquí vamos a lo que nos compete, que es nuestro país. Nos vamos a la página, a inicio. Aquí vamos a buscar Ecuador. Ecuador. Con minúsculas, porque si introducen en el texto con mayúsculas no les va a permitir buscar. Aquí encontramos Ecuador. Esperamos que cargue los datos. Aquí encontramos Ecuador con una complejidad económica de menos 0.75 y en un ranking de 120 de 157, como vimos anteriormente en todos los países. Como un pequeño resumen que podemos detallar aquí de la situación de Ecuador es que en el 2019 Ecuador fue la economía número 59 del mundo en términos del PIB, el número 70 en exportaciones totales, el número 76 en importaciones totales, el número 95 en economías en términos del PIB per cápita y el número 120 en economías más complejas según el índice de complejidad económica.
En lo que son exportaciones, tenemos los principales productos exportados del Ecuador, como es el aceite crudo de petróleo, los crustáceos con cáscaras o no, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, bananas, incluidos lo que son los plátanos, frescos o secos. También tenemos el producto de preparaciones y conservas de pescado, como es el caviar y el sudedáneos, preparados con huevas. Así también tenemos el aceite de petróleo y minerales bituminosos. Estos productos fueron exportados principalmente a países como es Estados Unidos, China, Panamá, Chile y Perú. Y como los productos importados del país tenemos igual lo que son los productos de aceite de petróleo, aceites y demás productos de destilación de los alquitranes de hulla, los automóviles y otros automóviles diseñados principalmente para lo que son el transporte de personas, los medicamentos que consisten en productos mixtos o sin mezclar, tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja. De los países principales que se ha importado estos productos, igual son Estados Unidos, China, Colombia, Panamá y Brasil. Aquí nos demuestran unos gráficos, pero en este momento esperemos que se nos vea. En el primer gráfico podemos observar el crecimiento de las exportaciones mensuales del Ecuador desde el año 2018 al 2020, en donde nos demuestra cómo ha decaído o ha crecido la exportación. Un dato significativo podemos ver en el año 2020, más o menos en el mes de marzo, que las exportaciones cayó totalmente y esto ya es debido por la pandemia, como todos sabemos. En el segundo gráfico podemos ver el crecimiento de los lugares en donde salen los productos y donde llegan, como son los puertos de Manta. Un ratito. Los principales puertos de salida del producto e ingreso de los productos que se comercializan, como es el de Manta, Quito, Tulcán, Guayaquil, y de la misma manera de la forma aérea. Ahí tenemos los puntitos representativos, en donde el punto azul nos demuestra la ciudad de Esmeraldas, donde vemos que hemos tenido un poco de inconvenientes al momento de exportar. En este caso sería algo pésimo. Yeah. Ya, en el siguiente recuadro tenemos el crecimiento que hace referencia, esto es con porcentajes a la exportación de los productos que ha realizado el Ecuador. El primer producto que llega a tener un 233% son flores y capullos. El segundo recuadro que tiene el 18.1 son de plátanos frescos. Y como podemos ver en el cuadro de más abajo, es negativo, entonces es menos 26.3%. Esto nos quiere decir, en la barrita que tenemos abajo del cuadro, se puede decir que en el azul es los que tienen signos negativos, y mientras que el lado amarillo son los que tienen mayor exportaciones. Por ejemplo, ponme ahí, por favor. ¿Me puedes señalar un país que tenga color azul? Por ejemplo, tenemos el pescado fresco o refrigerado. Este valor tiene un valor de 2 millones. El valor de exportaciones, 5.82 millones. Crecimiento del valor de exportaciones, menos 3.82 millones. Y crecimiento en porcentaje del valor de exportaciones es de menos 65.6%. Abajo también tenemos lo que es el crecimiento en porcentajes de las exportaciones de destinos, pero aquí nos indica en el mapa. De igual manera nos indica que
los países que se encuentran señalados de color azul tienen menos participación en las exportaciones, mientras los países que se encuentran pintados de color amarillo son los que tienen mayor exportación. En este caso tenemos a Canadá, que tiene un valor de exportaciones de un 23.3 millones, un valor de exportaciones de 7,37 millones, un crecimiento de valor de exportaciones de un 15.9 millones y de un crecimiento en porcentaje de 216%. Bueno, aquí podemos encontrar la comparación en el tiempo. Esta se realiza mensualmente. Aquí podemos observar que está en fechas de inicio del año 2010, de septiembre del 2019 y termina en agosto del 2020. Aquí podemos ver que en septiembre el periodo de referencia de exportaciones desde el mes de septiembre en el año 2018 con un valor de comercio de 991 millones de dólares. Y así sucesivamente podemos ir viendo en cada punto, en donde vamos seleccionando con el cursor, nos va a ir dando los detalles de cada valor de cada mes que podemos ver. Esta sección muestra las diferencias entre el comercio agregado total del Ecuador a través del tiempo para explorar diferentes comparaciones en el tiempo de comercio subnacional. Aquí podemos ver las exportaciones anuales. En este caso podemos encontrar las exportaciones y los destinos en el año 2019. En este caso, el aceite crudo que ha tenido mayor participación con una participación del 34.3%, podemos ver que ha sido dirigido a Estados Unidos, en donde ellos han importado y han tenido una participación del 48.9%. En donde y así podemos ir viendo de cada producto. Por ejemplo, aquí encontramos de bananas que exporta a nuestro país con una participación del 15.0% y así está detallado los productos que exportamos, se exporta de nuestro país y aquí podemos encontrar los destinos de esos productos. Aquí de la misma manera podemos encontrar las importaciones del año 2019, en donde los productos que hemos traído, aquí encontramos los productos, la participación que hemos obtenido en importaciones y aquí los países de orígenes de donde hemos importado cada producto que podemos tener aquí en nuestro país. Y aquí igual nos da detalladamente el valor y el porcentaje de participación. Ya, aquí podemos encontrar el comercio mensual, que es las exportaciones y las importaciones del lado derecho, que del año 2020. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar la participación de petróleo crudo, de petróleo, de minerales, con una participación de 25.1%. Y acá en importaciones podemos encontrar, por ejemplo, las máquinas automáticas de tratamiento, de procesamiento, con una participación de 2.19%, con un valor de importación del 30.7 millones de dólares. Una vez ya explicado todo esto, podemos dirigirnos a una sección que es en herramientas en exportaciones de tendencia. Aquí vamos a encontrar y poder seleccionar el producto así como también los años y los países que tienen mayor participación en exportaciones en diferentes años. Aquí podemos ver todos los países que se encuentran ya predeterminados en la plataforma. Aquí podemos seleccionar el producto. En este caso nosotros podemos seleccionar, vamos a agregarle uno que exporte a nuestro país, que es bananos. Por ejemplo, animales vegetales, podemos seleccionar. No, yo creo que más arriba en el 2, creo yo. Más abajo. No, porque estás carne, eso digo.
Ahí, más arriba, más arriba, más arriba. Arriba de animales y vegetales. Ahí puedes ver las bananas. Ahí, Correcto, ahí. eso sí, ya. Aquí podemos ver, encontrar los productos, como podemos ver plantas vivas, hortalizas, frutas comestibles, café, cereales. Y en este caso, como queremos bananas, vamos a dirigirnos a frutas comestibles. Aquí podemos encontrar bananas. Como ven, pues, se está modificando la gráfica. Aquí nos tenemos que agregar nuestro país, Ecuador, o los países que nosotros queramos ver qué países exportan. Aquí podemos encontrar, ya nos apareció nuestro país, con una participación en donde podemos ver que en el año 2000, en febrero del 2020, las exportaciones han sido de 534 millones de dólares. Y así podemos ver la curva cómo se desplaza, cómo va disminuyendo en el año, en el mes, que nos da aquí, por ejemplo, aquí hemos bajado las exportaciones en el mes de mayo en el año 2020 de 348 millones de dólares. Aquí podemos ver que nuestro país exporta bastante banano y de la misma forma podemos ver los países que no exportan e importan. Por ejemplo, estos países son los que no exportan bananos. Los países que están con color son los que exportan. Bueno, hasta ahí ha sido nuestra presentación, espero que hayan entendido. Esta es una herramienta muy útil, especialmente para nosotros, para realizar una investigación. Es sumamente completa, nos da datos exactos y actualizados de años, de los productos, de cada país, de cada exportación e importación que se obtiene de cada país, como lo mencioné. Muchas gracias, espero que hayan entendido. Muy bien. Bueno, esta fue la presentación de una herramienta muy, muy importante, ¿no? Para tener acceso a datos económicos a nivel mundial. Y vemos, pues, en una sola herramienta, ya algoritmos que nos permiten conocer por dónde van los intereses, cuáles son los principales jugadores, digamos, en la economía mundial, en lo que tiene que ver al comercio. Entonces vemos ahí cuáles son los principales países exportadores, países importadores, y podemos hacer con cada uno de los productos. Y todos los productos tienen una codificación, se llama la nomenclatura arancelaria, ¿sí? El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que yo les voy a enseñar eso cuando ya estemos en comercio exterior, porque hasta aquí, pues, hasta el día de hoy, vimos comercio internacional, ¿sí? Hasta el capítulo 6 sobre políticas, hemos visto comercio internacional, donde están las teorías, donde están las políticas, y también temas como el fenómeno de la globalización, y dentro de los negocios internacionales también conocer acerca de los riesgos y también cómo conocer, ¿sí?, en el mundo las diferentes culturas, porque cuando uno comercia con el resto del mundo hay unas culturas que son muy diferentes, y cuando se conoce la cultura se pueden realizar tal vez más fluidamente las negociaciones. Y lo mismo el tema de la ética. La ética en el comercio internacional es muy importante para mantener, ¿no?, el acceso a buenas prácticas, ¿sí?, comerciales, y que haya sostenibilidad en los negocios. Bien, entonces estos temas que son de comercio internacional, bueno, nos van a servir como base ahora para las aplicaciones de operaciones de comercio exterior, en donde vamos a conocer las bases legales, las bases institucionales, el marco institucional, en donde vamos a hacer operaciones de comercio exterior, o sea, cómo hacemos las operaciones para exportar y para importar, ¿sí? Entonces son cuestiones ya de carácter legal y de carácter de trámites, de procedimientos, y también de las instituciones
que son las que controlan, las que apoyan las actividades de comercio internacional. Eso es comercio, comercio exterior, comercio exterior. Y al final, pues, como habíamos dicho en el segundo parcial, al final del segundo parcial, tenemos que hablar mucho sobre negocios internacionales. Y es el plan de negocios. O sea, ya una vez que conocemos todos estos temas, bueno, presentar hacer una propuesta, ¿sí? Un plan, y utilizando todos estos conocimientos, herramientas académicas, ¿sí? De teorías y todo, y las bases legales, y también las de mercado, ¿no? La inteligencia de mercados, para hacer los negocios internacionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar estructurada? Cómo son las estrategias para que una unidad productiva, para que una empresa se internacionalice. Y ustedes ya tienen los productos, que son ecuatorianos, y ustedes ven que son del sector primario principalmente. Porque cuando vimos la estructura de nuestros productos de exportación, ustedes vieron que la mayoría la mayor es petróleo, la mayor exportación del petróleo. Tenemos ahí los crustáceos, que dentro de esto son los camarones. Sí, por ahí está toda la lista, ¿no? Pues, las bananas, somos el mayor exportador de bananas en el mundo. Somos el primer país, según lo que nos acaba de informar Observatorio de Complejidad Económica. Entonces, ustedes con esta herramienta, las otras herramientas que les voy a seguir enseñando, van a tener, ¿sí?, acceso a información, a plataformas, a instituciones, ¿sí? Y con los demás materias que ustedes tienen, ¿no? De marketing, todas las otras, contabilidad, auditorías, no sé qué, todas las que puedan enriquecer su plan de negocios, ¿sí? Y porque ustedes saben que nuestro plan de negocios tiene que ser expuesto a personas que les puede interesar, que son del sector financiero, para ver si es que es factible o sea, lo que es el financiamiento, al sector empresarial, como las ideas que pueden ser ya puestas en práctica de manera profesional, ¿no? Y también al mundo académico. Entonces van a estar invitados personas de ese mundo académico, empresarial y financiero. Entonces, con todo lo que hemos aprendido ahora, tener un producto que es un plan de negocios, ¿sí?, en el que vamos a simular, ¿sí?, una actividad. Ahora que ya el mundo lo tenemos ya con cifras, ustedes ven que tenemos ya todas las cifras y los índices, y sabemos cuál es nuestro ranking, cuáles son nuestras ventajas comparativas, si las tenemos en ese tipo de producto. ¿Cuáles son los principales competidores sobre ese producto? ¿Cuáles son los principales compradores con esta herramienta que acabamos de ver? ¿Sí? Bien, quiero escuchar, veo a Coralía Yucailia, que está con la mano un poquito en la preocupación, o creo que más bien en el interés de lo que le está generando este trabajo. Adelante, Coralía, vuestro comentario y reflexión de lo que hemos aprendido hasta ahora, porque hasta aquí, hasta este punto, va el examen, ¿sí? Y también la prueba, que lo vamos a dar de hoy en 8, ¿no? Y el lunes vamos a ver un temita nomás, así mismo ya de comercio exterior, ¿sí? Que es lo